Al gobierno de Iván Duque no le importamos ni 5. Las lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Los enemigos de nuestros derechos son protagonistas en su gobierno. Sus amigos y financiadores son los grupos religiosos que nos atacan difundiendo noticias falsas. Nos querían desaparecer del Plan Nacional de Desarrollo. Iban a crear un ministerio de la familia cis heterosexual. Y las demás, chao. Ni las solteras, ni las LGBT, ni las comandadas por las abuelas. Pero lo peor de todo es que nos embolató la política pública LGBT. Y se sigue haciendo el de las gafas. ¿De qué me hablas, viejo? La historia de la política pública LGBT empezó en el 2009 con el caso de Valeria. En 2 ocasiones no la dejaron entrar a un bar en Bogotá por ser una mujer trans. Que no, eche para allá, que no. Valeria interpuso una tutela. Y a raíz de este caso, la Corte Constitucional se dio cuenta de que las personas LGBTI no existíamos en ninguna de las políticas públicas de las entidades estatales. Ni en los ministerios, ni en el ICBF, ni en la Defensoría del Pueblo, ni en la Fiscalía, etcétera, etcétera, y un inagotable etcétera. Así que la Corte le pidió al Ministerio del Interior que creara una política pública para que las personas LGBTI viviéramos en paz. 9 años se demoró en cumplir esa orden. Y no fue porque alumbró la Virgen de Guadalupe, ni porque el gobierno se puso la mano en el Cora en nombre de las personas LGBTI. Fue por la lucha constante del movimiento social, por parte de activistas independientes y organizaciones sociales. El 7 de mayo del 2018, semanas antes de que los colombianos eligieran a Iván Duque como presidente, el Ministerio del Interior del gobierno Santos expidió el primer decreto de la política pública nacional LGBTI. ¿Y saben qué? Lo hizo sin ruido, como para no alborotar el avispero. ¡Expertos, Bob! Pues las personas LGBTI ya éramos un botín en la campaña electoral. Y nos atacaban en los discursos para ganar voticos y patrocinio. Esa política pública es fundamental para garantizar nuestros derechos. Básicamente, materializa todos los derechos que nos ha protegido la Corte Constitucional en las últimas décadas. Porque el Congreso ¡ya nos exhibiste! Ni se ha dejado ver. La política pública LGBTI, por ejemplo, permite tener sistemas de información confiables sobre personas LGBTI y sus necesidades. Diseñar mecanismos para que las niñas y los niños LGBTI no sean violentados. Y formar a los servidores públicos en estos temas. Esto ayudaría, por ejemplo, a evitar casos como el de Sergio Urrego, el de Alejandra Monocuco o el de la pareja de lesbianas a las que un juez se negó a casar en Cartagena. Pero hasta ahí, la política pública LGBTI estaba en primera base. En el papel. La segunda base debía ser la ejecución. Mejor dicho, hacer la realidad. Para ello, el Ministerio del Interior tenía que conformar 2 cosas. Un grupo técnico para monitorear las tareas y un plan de acción para implementarlas. Pero llegó el gobierno de Duque y todo se estancó. Primero, porque nombró como director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior a alguien que nos detesta, Najib Abou Fajer Sainz. Algunos funcionarios se quejaron de él por entorpecer las labores para sacar adelante la política pública LGBTI. Además, Najib Abou fue un opositor de la adopción de parejas del mismo sexo, cuando la Corte Constitucional estudiaba aprobarla y se presentaba dizque como filósofo y jurista cristiano. Pensé que los juristas estudiaban el derecho, no la Biblia. Pensé mal. ¡No le creas, compadre! Ante la avalancha de quejas en control interno del Ministerio del Interior, Najib renunció a su cargo, que ahora ocupa Ricardo Arias. Pero las cosas poco han cambiado. El plan de acción de la política pública LGBTI debía estar listo en noviembre del 2018 y el gobierno de Duque no lo logró. Por eso, el pasado 10 de junio, Laura Frida Weinstein, directora ejecutiva de la Fundación GATT, interpuso una acción de tutela en contra del Ministerio del Interior. Un juez de Bogotá le dio la razón a Laura y ordenó a la ministra del Interior y al director de Derechos Humanos iniciar las gestiones administrativas para reglamentar el grupo técnico y para la formulación y aprobación del plan de acción de la política pública. Y dio un plazo de 48 horas para hacerlo. Además, les ordenó elaborar un programa
programa y un cronograma de trabajo con fechas claras. Días después de la sentencia, en julio, el ministerio presentó un informe para decir que había cumplido, que ya había elaborado un plan de acción y el reglamento del grupo técnico, que había sido conformado desde noviembre de 2019, pero sin reglas para funcionar. Pero vaya sorpresa, la Defensoría comentó que en su informe el ministerio habló de enfoque de género y no enfoque de orientación sexual e identidad de género diversa, lo que permite identificar que se está hablando directamente de personas LGBTI y no de derechos de las mujeres. Sí, las palabras importan. Así como cuando en el Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque intentaron borrar a los LGBTI del texto. Además, los presupuestos de las acciones del ministerio están dentro de los programas que ya funcionan dentro de la línea de los derechos de las mujeres y se planea diseñar lineamientos, relatorías y rutas, pero no se definió cómo implementarlas. O sea, como que sí decimos que sí en el papel, pero no vamos a hacer nada. El Ministerio del Interior también respondió que realizó 19 encuentros regionales en el 2019 para armar el plan de acción de la política pública LGBTI. Pero no contó con exactitud los nombres de los participantes, ni los temas discutidos, ni las observaciones. En conclusión, la política pública LGBTI en Colombia sigue en el papel y nada que cobra vida. Seguimos en las mismas. Las políticas públicas se decretan para mejorar las condiciones de vida de la población. Los problemas por la no implementación se viven de diferentes formas en toda Colombia. Es que esto no es solamente por reivindicar unas personas que nos reconocemos bajo una sigla. Es mucho más. ¿O es que a usted no le daría jartera estar en un espacio vigilado constantemente, que nadie le vulnere sus derechos fundamentales? Que no le quiten el apartamento que tanto le ha costado arrendar solo por su identidad o su orientación sexual. O ambas. Que le despidan de donde trabaja solo por ser gay o trans. Que un soldado o un ciudadano te maten en la calle solo por tu identidad o por tu orientación sexual. Porque la verdad, nosotras, nosotres y nosotros ya nos cansamos. No es un favor. Exigimos que nos garanticen nuestros derechos. Derechos, no privilegios. ¿Por qué nos toca todo con fallos en la mano en este país? Para que entidades como el Ministerio del Interior hagan su trabajo. Porque el Estado, y en especial este gobierno, es ese ex tóxico que no nos quiere, pero tampoco nos deja vivir felices. Iván Duque, en su posesión como presidente, dijo que no iba a despojar a nadie de los derechos que ha conseguido en Colombia y que sería el presidente que les da el mismo amor a los que votaron por él y a los que no lo hicieron. Entonces, cumpla, presidente, y ponga a trabajar ese ministerio. De esto te hablamos, viejo. Si les gustó este video, suscríbanse y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo video y síganos en nuestras redes sociales de Instagram y Twitter, @ladicidencia_.